Capítulo cuarto, distintos ordenamientos conductuales, pluralismo jurídico guatemalteco. El título del presente capítulo no es la más feliz o adecuado, sin embargo, en este se pretende evidenciar la realidad jurídico-dicotomática dentro de la cual se desenvuelve la mayoría de la población indígena guatemalteca. 1. El pluralismo jurídico guatemalteco. Dentro del presente capítulo pretendo abordar esencialmente el tema relacionado al derecho indígena guatemalteco, también denominado dentro de la legislación interna, los convenios internacionales y los acuerdos de paz como derecho consuetudinario. Para ello, será necesario anticipar algunas ideas relativas al monismo y al pluralismo jurídico y evidenciar con ello la existencia de este último en el estado de Guatemala. Así, las cosas y con el fin de abordar el presente tema, de manera ordenada definiré el monismo jurídico como una teoría jurídica basada en el modelo Estado-Nación, que concibe Estado como la única fuente de derecho. Su fórmula la podemos definir así: no puede haber derecho más allá del Estado. Tanto el monismo jurídico como el modelo Estado-Nación surge con motivo de la disolución de la sociedad feudal. Esta sociedad fue pluralista, es decir, formada por varios ordenamientos jurídicos que se oponían o que se integraban por encima de lo que hoy es los estados nacionales. Había ordenamientos jurídicos universales como Iglesia y el Imperio, y había ordenamientos particulares por debajo de la sociedad nacional como los feudos, las corporaciones y los municipios. Así, el moderno Estado-Nación ofende mantener la unidad, niega y proscribe la diversidad jurídica, instituyendo el monismo jurídico. Aclarado lo que debemos entender por monismo jurídico, indicaré que el pluralismo jurídico implica la aceptación de que varios órdenes jurídicos pueden convivir en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad estatal en la producción de normas jurídicas. De la anterior definición, inferimos que los ordenamientos jurídicos que coexisten en Guatemala son el estatal y el indígena, aunque este último no cuente con el aval del Estado. Por esto último es que la comunidad jurídica guatemalteca, universidades profesionales del derecho y en particular sus operadores de justicia, abogados y notarios, organismo judicial, no asume en su generalidad por el momento la teoría del pluralismo jurídico y mucho menos el considerar el derecho indígena como un ordenamiento completo, positivo y vigente y coexistente del Estado. En suma, el Estado de Guatemala mismo no asume ni reconoce el pluralismo jurídico más allá de la teoría general clásica del proceso, que en su parte conducente señala que la costumbre jurídica como fuente del derecho del Estado está sujeta a la carga de la prueba de la parte que la alega, y esta necesidad de prueba indica el escepticismo o presunción de duda sobre su existencia jurídica. Nada es preexistente a la ley en la vida jurídica desde una óptica positivista. Anteriormente hacíamos referencia a la costumbre como único mecanismo válido por la que la aplicación del derecho indígena guatemalteco. Sin embargo, ya adelantábamos las dificultades legales y doctrinales de un reconocimiento de la costumbre como fuente del derecho penal. Más sutilmente se habla en términos sociológicos o antropológicos de prácticas sancionatorias o punitivas de la comunidad, como es conocido desde la doctrina clásica del derecho penal. El puniendi es un atributo a la soberanía del Estado. La soberanía del Estado es individual y por lo tanto solo compatible de acuerdo a las normas del derecho internacional público. Solo desde una hipótesis de contemplar a los pueblos indígenas como sujetos del derecho internacional público se han realizado construcciones legisladoras del reconocimiento de la práctica punitiva de los pueblos indígenas, siempre sujetas al límite lógico, por otra parte, de los derechos humanos. Pensamos que la discusión no ha ido agotada por el momento. Entiéndase que partimos de la costumbre en materia penal. Finalmente,
A nivel constitucional se carece de un reconocimiento de la personalidad jurídica de las formas de organización política o pública de los pueblos indígenas. Solo en ciertas leyes sectoriales, agraria, ambientales, culturales, es posible obtener algún reconocimiento a los efectos administrativos propios y por asimilación a lo que en el Código Civil se conoce como agrupaciones sociales destinadas a la ejecución de proyectos de desarrollo, formas civilistas, mercantiles, agrarias, ambientales o cooperativistas. No obstante, para entenderlas como entidades de derecho público e integrantes, por tanto, como parte del organismo del derecho, sería preciso un cambio de naturaleza jurídica que puede provenir del desarrollo orgánico legal del artículo 70 constitucional. En conclusión, con o sin reconocimiento y dispositivo, vigencia del Estado indígena es incuestionable y ha sido científicamente demostrada. Incluso como ordenamiento jurídico tiene sus mecanismos de positivación y esta situación en sí misma plantea ningún problema a sus operadores. El problema surge cuando se produce necesariamente el relacionamiento entre ambos ordenamientos y ninguno de ellos tiene mecanismo para coexistir en la vida jurídica. Nuestra comunidad jurídica, por tanto, debe ofrecer a la sociedad respuestas a dicho problema científico y social del derecho para poder superarlo. Con base en lo anterior podemos entrar a conocer los distintos ordenamientos conductuales y el término específico del derecho consuetudinario. 2. Distintos ordenamientos conductuales. Derecho estatal, también llamado derecho formal, oficial o ladino. Derecho consuetudinario. 3. Generalidades. Antes de anunciar algunas de las definiciones que el derecho consuetudinario existe, citaremos algunas diferencias que entre derecho y costumbre resulta necesario establecer, como bien lo señala el investigador guatemalteco López Godínez en la actualidad. Los teóricos positivistas del derecho, para cuestionar profundamente lo consuetudinario en el derecho, argumentan en defensa del derecho positivo, formal y estatal, que es impropio que se aplique el término de derecho a una práctica de la norma oral en casos concretos y por no tener doctrina, teoría ni teóricos científicos suficientes no deben apropiarse del término derecho, que es complejo y de uso exclusivo del derecho formal, de manera que se ha instituido en diferenciar los términos derecho y costumbre como dos instituciones distintas en cuanto a sus objetivos en la normalidad y uso. Según Edgar Bodenheimer, la relación entre derecho y moral no es un problema filosófico, sino histórico. En nuestra época, la costumbre comprende reglas de conducta que el Estado considera suficientemente importantes como para hacerlas objeto de una regulación general autoritaria. El Estado deja la aplicación de las normas de costumbre a las autoridades locales o a la sociedad en general, sin poner a su disposición el aparato coactivo jurídico. Es necesario mencionar que la costumbre se repite por necesidad o tradición y en tal sentido se convierte en dirección común de conducta. De la misma manera, la costumbre toma un uso que existe en el grupo social y expresa el sentir jurídico de la colectividad. 4. Costumbre. La costumbre resulta ser un hábito que se adquiere por la repetición de actos de la misma especie. Dentro del derecho formal se entiende a la misma como una práctica muy usada y recibida que ha adquirido fuerza de precepto. En este estudio entenderemos a la costumbre como la repetición constante y uniforme de una regla de conducta, en el convencimiento de que ella obedece a una necesidad. Si bien la costumbre es un elemento esencial de derecho consuetudinario, no se debe entender que son equivalentes. 5. Derecho consuetudinario. Es necesario establecer que todas las diferentes sociedades que han existido en la historia han tenido un sistema de normas propias que se han ido transmitiendo de generación en generación. Algunos han hecho de forma escrita y otros de manera oral. Según el diccionario de la Real Academia Española, el derecho consuetudinario es el derecho introducido por la costumbre
Según Luis Alberto Padilla, el derecho constitucionario es ordenamiento jurídico que nace espontáneamente en el seno de un conglomerado social determinado y se caracteriza por tener un grado de eficacia mayor que el del derecho positivo. Se trata, pues, de derecho social por excelencia. Por consiguiente, podemos definir derecho consuetudinario indígena como el conjunto de normas que regulan las relaciones sociales en las comunidades indígenas con base en las costumbres. El derecho consuetudinario es el derecho basado en la costumbre cuyo organismo sancionador y legislador es la propia comunidad. Por lo tanto, es más efectivo de aplicar en aquellas comunidades y sociedades donde existe una forma particular de ordenación y regulación social. De acuerdo con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, se entiende por derecho consuetudinario los conceptos, creencias y normas que en la cultura propia de la comunidad definan acciones perjudiciales o delictuosas como y ante quién debe el perjudicado buscar satisfacción o reparación. Las sanciones para estas acciones delictuosas o perjudiciales, cómo deben aplicarse estas sanciones y quién debe aplicarlas. Gisela Mayen incluye dos elementos adicionales. En primer lugar, señala que estas normas y prácticas deben ser ampliamente reconocidas como obligatorias por la comunidad en cuestión, que sean socialmente aceptadas, respetadas y cumplidas, y en segundo lugar, que deben haber sido practicadas por generaciones. Según el investigador López Godínez, el derecho consuetudinario o costumbre jurídica nace históricamente en el seno del pueblo, es decir, en la práctica de la justicia, los definidores del derecho y la ley, personas que interpretan el sentir popular, lo estructuraban como norma y lo aplicaban en conflictos individuales y sociales. Estos hábiles técnicos populares, a pesar de no ser juristas, colocaban las cosas en su lugar en el manejo del equilibrio de la comunidad. Si la repetición constante de actos se acentúa, conforma una necesidad que luego se convierta en un sentir jurídico, imprescindible cuando se presenta una situación concreta. La continuidad del acto o actos humanos en este contexto logra considerarse como un uso que norma el actuar humano. De ahí surge en consecuencia lo necesario y obligatorio de ese uso o conducta. Ese uso o práctica se aplicará u observará en un mismo sentido y ello da origen a la jurisprudencia consuetudinaria. Las normas orales están manifestadas en los derechos y se materializan en la costumbre con el desarrollo de la razón e interpreta la aplicación de la costumbre. Se declara esa conducta y luego se escribe lo que se ha practicado. La práctica de la costumbre se transmite de generación a generación. Esa práctica se mantiene uniforme a pesar del tiempo en la vida social, de manera que lo que se ha hecho todo el tiempo permanece incolume en el pensar y se adquiere la conducta de lo que siempre debe hacerse. No se utiliza conducta o modelo nuevo porque el acto practicado es un correcto modelo. La fuerza inherente de la costumbre la hace imponerse y los practicantes de la costumbre siempre han pensado que no debe contrariarse a lo establecido por el tiempo como un modo necesario y verdadero de obrar, de modo que costumbre y conciencia de alguna manera se funden en una conducta permanente. El derecho consuetudinario puede ser delegante cuando, por un concepto no escrito de carácter jurídico, se autoriza una instancia para crear derecho. El derecho consuetudinario delegado se halla subordinado al derecho escrito y en este caso la ley autoriza a la costumbre para resolver un conflicto. Y finalmente, derecho consuetudinario derogatorio que se sucede cuando costumbre tiene tal imperio que abroga, prevalece sobre la escrita. Otras 5.1.1. Otras denominaciones del derecho consuetudinario.